Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Edgar Saldaña Márquez y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la prevención de conductas delictivas en población infanto-juvenil. Lo primero que tenemos que analizar para llevar a cabo este abordaje es que diversos teóricos consideran que el infante es una tabula rasa. Dentro de este aspecto, donde están totalmente en blanco, creemos que no existe un raciocinio como tal, considerando que es un error garrafal. ¿A qué nos referimos con que no es una tabula rasa o que no son una personalidad en blanco? En que consideramos que no existe un raciocinio, consideramos que realmente solo siguen ciertos patrones y es por ello que tenemos que analizar o tenemos que enfocarnos directamente en qué considera el infante las cuestiones positivas y negativas y cómo esto lo acerca a ciertas conductas antisociales y delictivas. Dentro de estas conductas delictivas los podríamos considerar en tres tópicos, como son agresiones sexuales, agresiones psicológicas o agresiones físicas. Y dentro de estos tópicos tenemos que ver cuál es el papel de este infanto juvenil, llámese como el agresor, el testigo o la víctima. ¿Por qué consideramos que también la víctima termina siendo parte de esta conducta delictiva? Porque no podemos analizar solo la conducta latente, tenemos que ir extrapolando o ir analizando el antes, el iter o sea, cómo se llegó a ser víctima, el modus vivendi de el agresor, la víctima, incluso del testigo, y por ende el modus operandi de el delito a perseguir, vaya. Otro de los aspectos es que el adolescente o el infante considera que no puede ser procesado por su propia edad. Entonces, ¿qué queremos decir? Que si el infante tiene conocimiento que se puede eximir de una repercusión legal, el infante normalmente termina cometiendo ciertas conductas un poco más violentas con la intencionalidad de tener control, de tener poder o incluso un sentimiento de pertenencia en ciertas tribus urbanas. Por ende, también ciertas células delictivas se aprovechan de esta vulnerabilidad que tiene el infante para poder cometer ciertas conductas o para poder aprovecharse de la permisividad que tiene la propia cultura o la propia sociedad ante estos infantes. Cuando detectamos que los delitos pueden ser de la índole sexual, podríamos considerar el abuso sexual que normalmente no termina teniendo ciertas repercusiones, más que nada por los estigmas sociales o el escrutinio social de que las víctimas de estas agresiones terminan siendo personas de contacto directo, llámese un familiar o un amigo, y por ende terminan desacreditando dichas conductas, que desgraciadamente esto lo único que facilita es que se consecuente o de alguna manera se repita esta conducta. Cuando analizamos desde un aspecto psicológico, nosotros podríamos decir es que no hay una evidencia, vaya, no hay una cuestión de hematomas, laceraciones, sin embargo, podrían facilitar en base al propio acoso, en base a las agresiones, en base a ciertos aspectos que facilitan que la víctima termine suicidándose. Entonces, nosotros decimos que este acoso constante, que ahora le llamamos bullying, estas cuestiones de cierta amedrentación con repercusiones físicas, ya sea a la víctima directa o a un tercero, llámese su familia, llámese los amigos. Entonces la propia víctima termina pareciendo aceptar su papel de víctima para rescatar a las otras personas. Por otro lado, ya analizamos los aspectos de conductas físicas que en su mayor gravedad podría ser el homicidio,
o podría ser de alguna manera ciertas lesiones que quedarán como tentativa de un homicidio como tal. Por ende, nosotros tenemos que ir analizando qué es lo que observamos en el infante para detectar si realmente existe esta personalidad, llámese social, prosocial, antisocial o antisocial. Porque desde estos aspectos de la personalidad nosotros podríamos abordar al infante. Y uno de los principales problemas que tenemos en la psicoterapia es que cuando acude este infante, primero que nada se le desacredita por la familia. Porque dicen todo lo que te dice es mentira o solo quiere llamar la atención. Yo uso esta broma, si lo único que quiere es llamar la atención, ¿por qué no ponérsela? Por ende, cuando el infante va saliendo de estos aspectos psicopatológicos, la propia familia descarta a este chivo expiatorio, por llamarlo de alguna manera, ya que cuando la ovejita negra empieza a sanar, nos damos cuenta que el contexto era totalmente enfermizo, por lo cual cuando nosotros vamos analizando los aspectos de personalidad directamente del infante, podremos trabajar con las cuestiones que lo aquejan o por qué terminan aceptándose tanto en las tribus urbanas. Llámese de otra manera, si en mi casa no recibo la aceptación o desgraciadamente recibo ataques constantes, cuestiones peyorativas, cuestiones que me terminan desacreditando, pues voy a buscar la aceptación en lo que normalmente podemos observar en pandillas, en células delictivas o incluso en estas cuestiones de aceptación, porque mientras más macho soy, mientras más fuerte, pues obtengo mayores beneficios. Por ende, la mayor prevención que tenemos en un infanto juvenil es la atención, es la escucha activa, es la asertividad y buscar la resiliencia de este infante. Por ende, cuando nosotros le damos ese lugar, esa escucha activa, donde el infante realmente detecta cómo salir adelante, pues busca aspectos como técnicas, relajación muscular progresiva, respiración diafragmática, hace autorregistros, digamos, o dentro de otros aspectos vemos cómo evitamos estos mecanismos de defensa que llevan a actos fallidos constantes. Por ende, les repito, que cuando nosotros trabajamos con esa tabula rasa, cuando trabajamos con estos aspectos que el propio infante se siente escuchado, lo sacamos de estos aspectos delictivos, dentro de estas conductas antisociales, dentro de estas cuestiones que ellos consideran como un sentimiento de pertenencia. Por ende, nosotros poco a poco vamos a ir analizando desde un ámbito clínico qué es lo que quiere y para qué lo quiere. Si analizamos el para qué de dichas conductas, automáticamente el adolescente, el infante, realmente va a ir en esta búsqueda de autonomía, y dentro de esa propia autonomía detectará que las conductas delictivas no serán las respuestas a la necesidad latente. Y si les interesa un poco más del tema, lo podríamos ahondar un poquito más. Con toda confianza hagan sus preguntas, o si quieren una segunda parte, con todo gusto se realiza. Bendiciones.